Consejera Claudia Zavala, muchas gracias por seguir aquí. Tratando, pues, el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, para el cual el INE solicitó un presupuesto de, pues, más del doble del que tienen, y después de reunirse el jueves pasado con la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes lograron, al parecer, una especie de pilón a los 6,000 y pico de millones de pesos que ya se les había autorizado y que al parecer sigue siendo insuficiente para realizar un proceso ideal o idóneo para el tamaño del reto de esta demencial elección popular de jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué clima hubo? ¿Qué nadie de ustedes le dijo a la presidenta que lo barato sale caro? Que no se trata de estar ahorita recurriendo a fórmulas franciscanas o de malentendida austeridad, le llaman republicana, poniendo en riesgo la respetabilidad de las instituciones electorales. Pues lo que nosotros hicimos fue ir a explicar cuál es la razón de ser de cada peso que pedimos, porque parecía que públicamente había una duda por parte de la presidenta. Y ya lo hemos hecho en el legislativo, ¿eh? Yo creo que el INE debe cumplir con todos y abrir todos los cauces. Pero esta reunión me parece a mí muy importante porque siempre el diálogo nos lleva a construir lo que se puede construir dentro de un consenso. Y en este caso, a ver, el legislativo asignó los recursos nacionales. A nosotros nos asignó menos de 20,000 pesos para poder operar todas nuestras facultades. Nosotros acordamos 6,5 millones de pesos para la elección, porque hay que hacer otras cosas. No podemos dejar de hacer otras cosas que también son el monitoreo, la credencialización. No, constitución de nuevos partidos políticos, fiscalización, es mucho el quehacer institucional. Y lo que hicimos ahora fue ir a explicar estos pesos, porque había duda. ¿Por qué sale tan cara una elección? Era la pregunta. Pues porque la ley tiene todos unos procedimientos que nos llevan a invertir esa cantidad para dar certeza, para dar seguridad a las elecciones. Después hablamos de cuáles son los riesgos que tenemos por no administrar la suficiencia presupuestal, pero había otra parte que es, y estos son vacíos que hoy estamos teniendo que nos ponen en serias complicaciones. Y en esta reunión, me parece que en este diálogo fue muy asertivo que se nos hayan dado también razones del otro lado. ¿Por qué no puedo yo darle toda la suficiencia presupuestal que ustedes nos piden para hacer una elección en los términos legales, correrla toda legalmente? Y evidentemente, ¿cuáles eran las posibilidades? Como la reforma dice que se tomarán de los fideicomisos del Poder Judicial, nos dijo, una parte está liberada y esa se le va a otorgar al INE de manera inmediata para que puedan llenar estos grandes vacíos que en enero y febrero les están complicando muchísimo la operación del proceso. Pero perdón, Claudia, hay otros gastos no contemplados en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, por ejemplo, para la adquisición, no sé en qué grado, alquiler o compra de aviones para Mexicana de Aviación, y son miles de millones de pesos. Y de ahí, o para eso, al parecer sí encontrarán el camino, pero no para dar una certeza democrática a la sociedad mexicana. Pues mira, a nosotros lo que nos explicaron es que tenían varios temas por atender desde el Ejecutivo, varias insuficiencias presupuestales que tenían que ir llenando y en esa medida iban a distribuir los recursos. ¿Hubo receptividad? Sí, yo creo que fue muy buena, una reunión en la que se expresaron razones, casi nunca se hace eso desde el Legislativo, hoy encontramos esas razones. ¿Desde el Ejecutivo? No, desde el Legislativo, porque es donde nosotros pedimos el presupuesto. Es cierto. Y siempre ya damos lo habían razones, hecho. siempre. Entonces,
Me parece que este recurso adicional nos ayuda a atender cosas inmediatas que nos estaban generando mucha tensión en la elección, pero no vamos a poder hacer una elección, y siempre lo voy a repetir, en todos los términos de las más de 170,000 casillas. Vamos a tener una elección con casillas seccionales, mayor número de Como votantes. la tercera parte. Sí, Claro. vamos a ver si con esta adición presupuestal, eso todavía lo estamos analizando con nuestras áreas técnicas, Alcanzan a ser la mitad. podemos aumentar el número de casillas. Es que lo más caro de una elección justamente se determina a partir del número de casillas, porque vas a contratar supervisores electorales, capacitadores Que electorales, además hay que pagar. que esos conceptos es lo que se lleva prácticamente la mitad del gasto de una elección. Sí, ¿no? pero desde el Ejecutivo se ha llegado a pensar que es un trabajo voluntario, gratuito, y eso no ocurre. No, ni porque entonces el INE estaría trabajando con mano de obra esclava. No, y además, pues es una responsabilidad. Nosotros tenemos que, la gente sale a campo, hay que pagar por ese trabajo, pero también hay que pagar seguros, porque siempre hay Viáticos. incidentes. Por ejemplo, dicen que siempre lo más complejo para las calles son los perros, y sí es cierto, el mayor número de accidentes es porque pues ellos andan en la calle, ellas y ellos. Entonces, todo eso, lo que hoy tenemos de suficiencia presupuestal adicional, yo creo que el INE debe agotar todas las instancias. Eso nos estamos valorando si aumentamos un poco más de casillas para lograr menor número de electores en cada una de ellas por lo complejo de la elección. Y lo que sí estamos garantizando ahora también, pues es un esquema de transparencia para el enfoque de los resultados. Como va a ser diferente, tenemos que ser muy claros en comunicar cómo lo vamos a hacer y darle publicidad a eso. Darle publicidad y difundir. Sí, con el antecedente, primero con la imposición legal de que no es una elección en la que puedan participar los partidos políticos, pero con el antecedente verificable de que ya intervienen, como intervienen militantes del oficialismo haciendo campaña dentro y fuera del Poder Judicial para la toma de posiciones en juzgados, en tribunales, en la Suprema Corte. Pero hay algo, Claudia, que no lo dices tú, pero yo lo quiero hacer notar para la audiencia. El momento dramático por el que están atravesando las autoridades electorales, tanto en el INE como lo que corresponderá al Tribunal Electoral. Son dos instancias condenadas a que les hagan lo mismo que al Poder Judicial, condenadas a sufrir una transformación legal que prácticamente las chatarrizará, porque viene una reforma política que está pendiente para que también los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE, sean electos por el pueblo, eso dicen, y para que desaparezcan los equivalentes estatales al INE que permiten hacer una elección tan compleja como la que viene. Es decir, son como condenados a muerte, obligados a enterrar al Poder Judicial. Pues yo creo que aquí la ciudadanía debe de apoderarse de lo que es de ella. El INE se ha construido con bastante tiempo por ciudadanas y ciudadanos, y yo creo que el INE es pilar de nuestra democracia. Estoy consciente que puede haber una reforma, se instaló ya la comisión para la reforma, y a mí me parece que hay que voltear a ver al sistema electoral para ver qué mejoramos que nos permita menor costo las elecciones con las mismas garantías, porque sí hay posibilidades de incidir para que las elecciones sean más baratas si modificamos algunas cuestiones legales con el consenso de las fuerzas políticas, pero también la visión de la academia, de la sociedad, de los expertos en materia electoral, que esta institución tiene mucha experiencia acumulada y que podría aportar para eso. Y bueno,
Habrá que ver estas reformas, pero las y los ciudadanos debemos estar atentos a no perder una autoridad con el sentido de colegialidad que hoy tenemos, con el sentido de trabajo colectivo, directivo, técnico y especializado que hoy está en la Constitución. Eso tendría que reformarse, pero pues hay que estar atentos como ciudadanas y ciudadanos de qué institución queremos. Te escucho, pero no puedo dejar de pensar que las mismas previsiones se tomarían muy en cuenta antes de la desaparición de las instituciones autónomas como el INAI y como el Instituto de Telefonía, de Telecomunicaciones, el IFETEL, la Comisión de Transparencia, y de Comercio y otras, el CRE, que se decía, pues la sociedad las ha creado durante muchos años y ya las fumigaron, Claudia. Ustedes, me apena decírtelo mirándote a los ojos, ustedes, consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral, con su personal y el esfuerzo de decenas de miles de mexicanos servidores públicos, están condenados, si no a desaparecer, cuando menos a cambiar de trabajo. Pues esperemos que viene la reforma, pero también esperemos cómo se está planteando la reforma. Hasta ahora no hay un planteamiento formal. Entiendo que hay varias versiones de un cambio, pero hay algo importante. Los ciudadanos sí tienen, constatan el trabajo del INE. Es muy cercano el INE. Quizá esa es una gran diferencia. En las instituciones mejor calificadas en el servicio público, sin duda. Sí, con resultados siempre positivos. Si vas a credencializar. Y confiables, que es lo que ahora está en riesgo. Y si no resulta creíble la elección o se consuma de manera atropellada, ¿les van a echar la culpa a ustedes? Pues, y tendrán otro argumento para desbaratarlos. Hay condiciones difíciles, pero vamos a trabajar para que haya la mayor facilidad para el ejercicio de los derechos. A eso sí, estamos trabajando para eso. Sí hay condiciones muy difíciles y hay que hacernos cargo de ellas. Pues celebro tu disposición, tu optimismo dentro de lo que se dice, dentro de lo que cabe. Te agradezco mucho, Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches.